Hemos estado conversando con la gente de la UPN, de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde principios de mes, después de nuestro viaje, eh, hemos iniciado conversaciones con la gente de la Universidad de Cataluña. Y nosotros aquí en Brasil, después que retornamos, hicimos todo el deployment. Hemos estado recibiendo constante consultas y decidimos integrar, como en efecto lo estamos haciendo ahora, a los venezolanos que están haciendo vida aquí en Brasil en el área de la CCA, de la ciencia computacional aplicada. Y es lamentable que además de Vinicius de Melo y nuestro colega Marcos Alves, no tenemos aquí en Brasil ningún otro entusiasta de esto. Pero lo que se nos ha estado consultando desde que Nubank, que es un banco totalmente digital aquí en la nube, aquí en la República Federativa de Brasil, comenzó a utilizar en una fase de prueba de nuestro servicio. Entonces, se regó un poco, cosa que nosotros no queríamos, o mejor dicho, no era lo que estábamos esperando, porque en estos asuntos se busca discreción, pero bueno, no nos ha quedado de otra que ir haciendo algunos viajes, haciendo algunos seminarios, presentando algunos avances que no van a parar, porque si algo nos ha dejado en este año 2020, esta pandemia, estos casi 8 meses de pandemia, pues lamentablemente ha sido el nacimiento de una nueva raza de ciberterroristas que cada vez tienen un mayor dominio, un dominio más amplio de las herramientas, eh, para no solamente conseguir generar ataques de fuerza bruta, de negación de servicios, poner en jaque plataformas enteras por horas y horas continuas, sino que cada día tienen un conocimiento más amplio de lo que es la criptografía, y es el área donde nosotros entramos. Y lo que se nos ha estado consultando recientemente es el tema del criptografado asíncrono y el tema del empoderamiento de las tecnologías de criptografía. Y para los presentes, yo estoy haciendo esta presentación offline totalmente, porque es necesario demostrar que el producto rueda offline, específicamente uno de los componentes, que es el token gen, generador de token. Y para esto necesitamos asincronía, y necesitamos que esa asincronía pues suceda fuera de línea. El otro tema que se nos ha consultado bastante es lo referente al empoderamiento de las tecnologías de criptografado. Y aquí yo le quiero decir algo. En estos días estaba Iñaki Garitorande, allá en la UPN, en la Politécnica de Madrid, y me dice, después de haber llegado de Venezuela, porque estuve en Venezuela por más de 30 años, siendo profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y metido fuerte con el área de tecnología, me he encontrado con que el asunto de la criptografía ahora es una empresa, es una industria muy lucrativa. Y yo le dije, para nada. Si existe un área de la ciencia computacional mal remunerada, es el área de la seguridad de datos, lamentablemente. Y ahí le dije, cuando se le entrega a un tercero por completo la seguridad de los accesos, entonces nosotros ya no podemos hablar o sea, la palabra seguridad, de hecho, dentro de su concepción filosófica, ya queda sujeta a relatividad total. Y entonces, si usted, por ejemplo, coge un JWT, la tecnología JWT para generación de token, para generación dinámica de token,
usted está dejando en la mano de una gente que ni siquiera conoce, que no tiene nada que ver con su modelo de negocio, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los accesos. Otra cosa, la generación de un token de Java por medio de la tecnología JWT no es ni encriptado. Hay que entender esto, ya somos todos gente de maestría, de doctorado. Yo sé que allá en España nos rodeamos con algunos doctores y ya el asunto de los términos entonces se nos estaba volviendo un poco ambiguo y decidimos darle un stop y decir, vamos a definir de una buena vez lo que es ahora con el nacimiento de esta nueva era, la era del blockchain, la era de las criptomonedas y de la generación de llaves para la conformación de fracciones de monedas digitales en cadenas, en bloques de cadenas. Entonces ya no podemos seguir con ambigüedades. Criptografado es la conversión en un tiempo que puede ser real o delay de un dato. Esa conversión genera otro dato equivalente al mismo dato de origen, pero en un formato distinto. Que este formato tiene que estar sujeto a un conjunto de reglas, eso por supuesto es relativo. Que el algoritmo que hace la conversión tiene que estar basado en estándares matemáticos, eso sí es completamente cierto. Eso es criptografado. Nosotros cuando nos enfrentamos a las demandas del P2P, del criptografado punto a punto, vemos que la necesidad de tomar el dato que se genera aquí en el origen, empaquetar ese dato dentro de un vector de conversión criptográfico, aquí en el origen, hacer que viaje encriptado, que llegue al destino encriptado, pero que el destino, sin tener el mismo algoritmo allá en la retaguardia, tenga una lógica bien similar, bien espejada, así bien reflejo de lo que es el algoritmo que genera la llave encriptada. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer el desempaquetado y la reconversión o la inversa de la reversión del criptografado con exactitud y precisión. Nos estamos enfrentando a una cuestión que si lo hablábamos hace 15 años podía ser surrealista, porque ya no se trata de una simple protección de una contraseña. Estamos hablando de todo un conjunto de técnicas, de una ciencia completa y compleja que abarca el conocimiento matemático, el conocimiento estadístico, que abarca el conocimiento computacional, la programación, no solamente la programación orientada a objetos, sino la programación concurrente, que es el paradigma que hemos utilizado para crear criptoquantum. Programación concurrente, no debería yo estar explicando lo que es el término porque son todos maestros y doctores, pero vamos a pararnos un poquito aquí y les digo, mientras un núcleo o un conjunto de núcleos del procesador ejecuta la parte X de una determinada tarea, pues el conjunto de núcleos que compone la parte Y está ejecutando otra, pero de forma totalmente asíncrona. Cada una lo hace de forma paralela y en bloques que no están relacionados con los otros a través de los threads, a través de los fíos, a través de los canales por los cuales fluyen los bits. Entonces ahí hay asincronía, hay paralelismo, pero después que las tareas de cada bloque concurrente son ejecutadas, entonces viene la integración. Así trabaja también parte de nuestro algoritmo de criptografía. Y vamos a abrir entonces aquí una de nuestras aplicaciones demo. Y yo quisiera aprovechar aquí para
hacer una pequeña corrección aquí, porque vamos a hacer una demostración de acceso. Y eso lo vamos a hacer con un programita PHP. ¿Para qué? Para comprobar la verdadera funcionalidad. Si hay una tecnología que, a pesar de ser muy flexible, adolece de herramientas para la seguridad, es el ecosistema PHP. A pesar de que los frameworks como Symfony, Laravel, Send, entre otros, Cake, entre otros, han introducido muchos mecanismos para autenticación, validación de usuario, control de sesiones. No hay nada por atrás, no hay nada en la retaguardia que me garantice un punto a punto que me genere la tranquilidad de una criptografía funcional. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona el criptocuántico. Vamos a recordarnos de dos cosas. La primera, yo cuando eso sucedió en este año, no vamos a tener un año 2020 nunca más. Espero que el 2021 sea un poco mejor, porque desde hace casi 8 meses que la Organización Mundial de la Salud declaró esta desgracia china como pandemia, todo se volvió literalmente una desgracia. Entonces, nosotros los que estamos de este lado, pues feliz o infelizmente hemos tenido que recurrir a toda una cantidad de reingenierías. Entonces vamos a acordarnos de algo. Yo mandé el boletín cuando eso sucedió. En este año, antes de la declaración de la OMS, aquí en el Distrito Federal, en Brasilia, un jovencito de 19 años consiguió hackear el WhatsApp de un diputado federal. Y muchos dirán, gran cosa. Resulta que el problema, lo que generó el escándalo, no fue el hecho de que haya sido el WhatsApp de un diputado federal. Nosotros tuvimos el privilegio de tener acceso a algunos archivos de la investigación. El jovencito de 19 años hoy está preso. Se había dicho en un inicio que había sido una cuadrilla, no, un joven. El escándalo no se genera por el hecho de que haya sido el WhatsApp de un diputado federal. Tuvimos acceso a algunos archivos, vimos algunos vectores de rastreo y pudimos determinar que aquel individuo se cuidaba muy bien de loguear la sesión de su WhatsApp en un computador. De hecho, no tuvo este tipo de actividad, no había tenido este tipo de actividad en los últimos 90 días. Hasta ahí. Si tuvo o no tuvo de ahí para atrás, eso no es problema de nosotros. Nosotros nos dedicamos a ver si en los últimos 90 días había tenido este tipo de actividad, no lo había hecho. Se cuidaba bien. Algo estaba escondiendo y en efecto lo estaba escondiendo, y lo que generó el escándalo no fue la cantidad de porquería que se encontró en el WhatsApp del diputado federal brasileño, sino el hecho de que un joven de 19 años cometió aquella herejía. Pero este jovencito lo que hizo fue demostrarle al mundo, aunque lamentablemente la noticia no salió de aquí como debía ser, porque en todo sistema comunista la desinformación tiene que imperar. Entonces, yo les puedo asegurar que en medio de todo esto, en medio de la pandemia, convenientemente, esta información no llegó como debía llegar a los Estados Unidos, porque imagínense ustedes, nos habían pintado el WhatsApp como el mecanismo de mensajería instantánea más seguro de los últimos tiempos. ¿Por qué es que esto no trascendió? No lo sé, y para ser franco, no me interesa. Hemos estudiado un poco el algoritmo P2P de WhatsApp y yo particularmente no lo uso. Algunos me llaman conspiranoico. Lo uso en el teléfono de la empresa, pero mi teléfono personal, que de hecho ni siquiera ustedes lo tienen, yo utilizo el Telegram por una cuestión de preferencia y por una cuestión de tranquilidad. Entonces, la segunda cosa a la que tenemos que hacer lembranza, la que nos tenemos que recordar, es de los legendarios dispositivos token. Aquí vamos a entrar ya en materia. Cuando hablamos de aquellos dispositivos legendarios que todavía hoy son muy utilizados aquí en Brasil y en otras partes del mundo, vemos un aparatito, un dispositivo físico totalmente online, capaz de generar aleatoriamente una combinación de números según un patrón. Y ese patrón está definido en un algoritmo.
Por su parte, entonces, el sitio web o la aplicación mobile del banco tiene en la retaguardia un espejo de este patrón que sencillamente valida si cada dígito enviado coincide está dentro del espectro del intervalo de números que están compuestos en aquel array que el aparatico genera. Yo no le confiaría el acceso a mi cuenta bancaria a un aparatico de esto, ni que me regalen un año en el Caribe con todos los gastos pagos. ¿Por qué? Para comenzar, aquello de la generación de token con base a múltiplos de 2 es algo muy primitivo, es muy de la década de los 90. Si ustedes ven esta llave que Crypto Quantum genera aquí, ustedes verán que tiene 18 dígitos. ¿Pero por qué 18 dígitos? Porque nosotros obligatoriamente decimos romper aquel esquema y empezar a trabajar con generación de números aleatorios basados en unos criterios que ya les vamos a explicar, pero con múltiplos de 3. O dirán aquí los que trabajan con matemática pura, pero eso no amplía grandemente el universo de posibilidades, el número de posibilidades dentro del intervalo. Por supuesto que sí, porque el hecho no, lo que hace la diferencia no es el número de dígitos. Aquí son 18 dígitos porque el usuario Nubank lo pidió así y punto. ¿Quiénes están usando esto dentro del Nubank? O por supuesto que no los usuarios comerciales. Nubank, para quien no lo sabe, es un banco brasileño que opera completamente en plataforma digital, está en la nube, tiene cero contacto humano, ni siquiera su call center está basado en contacto humano. Ya el 70% de las operaciones de call center están basadas en inteligencia artificial, plataformas PBXA, con autómatas que tienen desde funciones de reconocimiento de voz hasta simulación del habla. Y aquí es donde yo no entiendo cómo un país del tercer mundo, como lo es Brasil, como un país del continente americano, todavía se está ganando dejar con ustedes, señores europeos, que dicen ser del primer mundo. Yo soy así de pragmático y radical en mi posicionamiento. Entonces, vamos a ver cómo es que todavía allá en España, Portugal, Italia, existen los banquitos de casa con el trato personalizado, cosa que a nadie se le discute, es una delicia el trato personalizado, pero cuando lo que se demanda es dinamismo, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad, aquí ya el asunto hay que dejarlo de un lado, ya hay que dejarse de romanticismo, como lo dije, hay que ser pragmático. Entonces, los directivos de Nubank están utilizando hasta el momento con éxito nuestra herramienta. Lo que ustedes ven aquí, esto no lo van a ver nunca, por supuesto, en el dispositivo virtual token que yo, en este caso, le suministro. ¿Y qué es lo que yo te vendo? Además de un criptografado bien fuerte, pues yo te vendo una herramienta que no acepta ni request ni genera response a través de ningún puerto 80 ni ningún puerto parecido. La herramienta es offline. Sin embargo, tiene un método estático o un conjunto de miembros privados que sencillamente evalúan si de alguna manera se está intentando mandar un request a través de una puerta de comunicación web para generar una notificación al administrador del sistema. ¿Qué te ofrezco? Colocarte esto en un cloud, por ejemplo, virtualizado, el que tú quieras, Oracle Cloud Service, AWS, de Amazon Web Service, el binario ejecutable compilado, si lo quieres en Python, que es el que más nos ha gustado por la rapidez con la que ha trabajado, este que está aquí corriendo, yo lo tengo en local, es un binario generado a través de un código Python, y bueno, te lo coloco allá y tú lo ejecutas desde allá, pero el hecho de ejecutarlo
desde allá, desde un cloud computing, no quiere decir que él sea una aplicación web. Lo que es web es el ambiente donde él está. No obstante, este dato, esta señal, es enviado a una instancia de el recurso computacional virtualizado. ¿Para qué? Ya criptografado, para que tú sencillamente lo recojas y lo utilices como tu llave de acceso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el dato llega al destino? Cuando llega al destino ya no sirve. Cuando llega al destino ya no funciona. Él solamente va a servir para que tú lo imputes una vez. Nunca más se va a volver a generar ese dato. ¿Por qué? Porque nunca más vamos a tener un año 2020 y aquí voy entrando entonces en materia del algoritmo. El modelo Crypto Quantum recopila a través de un método dentro de una de sus clases abstractas. Él tiene un cronos interno, es un reloj que es inicializado dentro del código antes de compilar, calculando el tiempo estimado de compilación. Cuando compila, entonces empieza un conteo con el diferencial que es la estimativa de los pocos minutos, de los escasos minutos que pueda haber demorado la compilación. Y entonces ese crono genera, se autoinforma, se autoabastece de una información date time, o sea, hora y fecha, fecha y hora. Entonces el vector o el arreglo o matriz, como lo quieran llamar, está cargado con un conjunto de datos, con un abanico de datos que es igual a 3600 multiplicado por 24, o 3600, que son los segundos que tiene una hora, multiplicado por el equivalente a 23 horas con 59 minutos con 59 segundos, más la fecha de día, mes y el año. Y con función a eso, con función a esa combinación, entonces él genera un conjunto de valores aleatorios dentro de un espectro definido por quién, por el autómata de Python. Porque nosotros tuvimos que utilizar Machine Learning, lamentablemente tuvimos que recurrir a la biblioteca NumPy, pero la biblioteca NumPy de Python no funcionaba para nosotros, no funcionaba para mí específicamente como yo quería, así como ella venía. Y yo fui bien incisivo con mis otros dos colegas y les dije: vamos a agarrar esa biblioteca, vamos a embutir dentro de ella un patrón para no tener que estar a cada momento instruyendo al aprendiz simulado para aproximarse a la generación de una llave token que coincida desde la punta, coincida después de ser criptografada con lo que está allá en el destino. Porque ya cuando introducimos estas cuestiones de las capas neurales dentro de la red, y entonces nos vemos en la necesidad de generar más conexiones entre cada neurona y capa de neurona en la red neuronal, y por otro lado entonces vamos mandando señales a la máquina que está aprendiendo. Entonces cada aproximación al valor exacto es una vuelta, es un ciclo completo que tiene que ejecutar, y al principio NumPy no garantizaba esa precisión. Entonces lo que se hizo fue básicamente, como es un código abierto, se entró en contacto con la comunidad, se le mandó un correo en inglés, se notificó de lo que se quería hacer, se colocó un patrón basado en esta aleatoriedad cronológica, esta generación aleatoria de valores en función del tiempo,
Y ese patrón entonces, cada vuelta que da, o sea, una sola vuelta realmente que el autómata da, ya genera una aproximación con un 99.7% de precisión. Pero ¿qué pasa con el otro 0.3%? Se lo dejamos entonces al algoritmo de recepción allá en la otra punta para procesar el rango de tolerancia de valores. Esto lo hace mucho más complejo porque mi problema no es el simple hecho de que cuando llega allá el usuario ya está intervenido, ya está hackeado, ya fue atacado y él ni siquiera lo sabe. Mi problema es que aún él estando atacado y recibiendo esta información, yo pueda burlarme del atacante, del ciberatacante, diciéndole, coge el código, coge lo que está ahí, es ese valor encriptado, llévatelo para tu casa y rómpelo, inténtalo. Te regalo $500 americanos. Lanzamos el premio de los $500 americanos aquí en el Distrito Federal de Brasil. Fuimos a la universidad, fuimos a la UNB, hablamos con Iñaki Garitoranda, le dijimos allá, háblate con la gente en la Universidad de Cataluña, en la Universidad Politécnica de Madrid, habla con la gente de la UPM, allá habla, vale, para ver si, hombre, alguno de los tuyos, de tu genio, rompe esto. No nos cantaron ni una pelota. Y ahí yo se las dejo. Todavía están los $500 ahí. Son auspiciados por Nubank. $500 son dados por Nubank. Hoy, 19 de noviembre del 2020, todavía están los $500 ahí para quien se quiera atrever, dele. Ahora hay otra cuestión. Otro elemento opcional que se suma al algoritmo que genera el rango de valores, o el valor dentro del rango, o los valores dentro del rango, es la posibilidad de utilizar la georreferenciación. Yo puedo, pero esto no es algo que a mí me guste mucho. El producto CryptoQuantum tiene la facilidad de, tiene la gran facilidad de capturar a través de una apertura de una puerta, y aquí ya entonces sí se vuelve una aplicación online, pero esto todavía no lo hemos usado, simplemente lo probamos. Yo lo probé con los muchachos en tiempo en tiempo pre-pandemia, ya el año pasado, hace más o menos un año, en noviembre de 2019, cuando todo estaba bien, todo se veía que iba a prosperar, las cosas de alguna manera como que iban a dar cierto, y entonces, bueno, no llega esto. Pero en fin, ¿qué es lo que hace el componente opcional de georreferenciación? Toma las coordenadas geográficas que captura el GPS del dispositivo. Ahí entonces el token, este token que está aquí, que va a estar instalado dentro en el smartphone, o que va a estar en el computador del usuario, ese token, esa coordenada, ¿okay? a través del GPS le va a pedir, nuestro programa le va a pedir al usuario, por favor active la geolocalización para que el producto pueda operar correctamente. Si no, van a ver por ahí 3 dígitos que no van a aparecer y el token simplemente no va a funcionar. Le va a dar un mensaje de excepción. Si usted, señor usuario, está conectado a una red que no facilita la rapidez suficiente para que en cuestión de menos de 2 segundos máximo, es el Timeout Execution Expire, definido como constante, para que se capture la coordenada y sencillamente se generen los últimos 3 valores, o valores que pueden estar dentro de los 3 intermedios o que pueden estar al principio. Eso es, ahí ya es autónomo, es aprendizaje máquina no supervisado. Eso ya le queda al robot aquí. Ahora bien, si eso sucede, le va a decir, oye, no fue posible, conéctese a una red más eficaz. Lo que deriva de ahí, o lo que pueda derivar de ahí, si alguien quiere utilizar la facilidad de la georreferenciación, no me interesa.
Ahora vamos a hablar del algoritmo. El algoritmo toma estos valores cronológicos, los convierte a través de esta gigantesca matriz, a través de este gigantesco vector de datos, de información de cada segundo correspondiente a cada día, de cada mes, del año, y el universo de posibilidades. Entonces, lo que hace esencialmente, toma esto, aplica funciones matemáticas simples, simula, porque nosotros, a pesar de que ya conocemos, sabemos todos que la era del procesamiento cuántico llegó para quedarse. Ya IBM está con el Quantum One, con el Quantum System One, procesador cuántico para tareas específicas que opera a 0 grados Celsius con qubits, pero nosotros no tenemos qubits. Esto es computación científica para propósitos específicos, pero aquí sí se logra simular el comportamiento de un qubit. Es como si una partícula de luz, un fotón, que es dibujado, es pasado al perceptrón, a la red neuronal, es pasado el dibujito de un círculo que representa una partícula de luz, un qubit, y este circulito, esta partícula de luz simulada, es un dibujito. Lo que pasa es que la criptografía cuántica trabaja de esa forma. Puede asumir 360 posiciones distintas. Por favor, no me pregunten por qué. Estamos hablando de una circunferencia. Ahora bien, según el momentum en el que es capturado el registro del datetime, este simulador de qubit, de fotón dibujado virtual, asume una posición aleatoria de giro a la izquierda o a la derecha. ¿Okay? Si gira a la izquierda, el valor es negativo, pero no porque, o sea, no porque la geometría básica lo establezca como regla, que nosotros nos basamos en un plano cartesiano bidimensional. Y si se convierte en un valor negativo, lo que se hace es suprimir el símbolo. Si se genera un número negativo, el algoritmo lo que hace es eliminar el menos y listo, mira que sigue. ¿Pero por qué esto? ¿Es recursividad? No es recursividad. ¿Es sobretrabajo? Tampoco. Para eso se hicieron las pruebas. Internamente el programa asume que el valor generado fue negativo. Es como un cálculo de vectores, es como una suma de vectores. O sea, 5 metros norte, este 24 grados. ¿Tiene de dónde? Para la izquierda, para la derecha. Valores positivos, negativos. Si es negativo, ahí ya la cosa cambia, pero cambia dentro del programa. Para él ya la situación es diferente, el escenario es distinto. Solo que para representármelo aquí, él le elimina el símbolo negativo. Ajá, pero explícame cómo es eso. No, para eso pídeme el código fuente entonces. ¿Ok? Y cada vez que se abre el programa, cada vez que se abre el CryptoQuantum generador de token, o se da clic en él, su estatus cambia. Ahora, esto aquí, obviamente, esto aquí, pero, sí, pero, sí, pode vir. Quando chegar aqui, só perguntar se alguém lá viu o HD. Ah, sim, não apareceu, né? É. Mas assim, eu acho que nem vai estar nesse tudo. Acho que se alguém guardou, deve ter sido a turma que você vai assumir amanhã. Mas então aí foi roubo, rapaz. Pode ter guardado. A pessoa pode ter visto lá e guardou, não sou para quem devolver. Pode ter tentado falar com a pessoa, Anderson, né, também. Eu vou tentar conversar com o Anderson agora, vamos ver como é que vai. Deixa eu te perguntar, mas já para ter uma preparação, mais ou menos quanto que é o valor desse negócio? Não, a questão não é o valor da HD. É a informação que estava dentro, né?
Ai. Não, mas, professor, não. Olha, vamos ser optimistas, né? Então, justamente. Aí só o seguinte, só não comenta nem que seu chefe vem com a Não, imagina, ele vai estar falando, olha, o professor jogou um HD fora. Né? Meu Deus. Aí, bora, lá vai dar certo. Não, tá bom, obrigado. Até mais. Perfecto. Continuamos entonces. Este es el problema de estar aquí en el pasillo de la UNB. Todo el mundo se le cruza a los profesores, todo el mundo quiere hablar con los profesores. Entonces, bueno, habíamos quedado en la parte del estatus, según el momento en que se haga el clic, se genera la llave. Y esto aquí, obviamente, es esto. Pero muchos dirán, eso es MD5. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si esto es MD5, compruébamelo. Y te ganan los 500 verdes. ¿Ok? No, es MD5 al revés. Está bien, es MD5 al revés. Compruébamelo. Porque tú me puedes comprobar que de repente esto es la representación inversa de un dígito en su formato MD5. Pero ¿con cuál elemento coincide? Bueno, puede que lo determine. Pero fíjate en algo. Aquí yo tengo 6 elementos, aquí yo tengo 18. Perfecto. Está dividido entre 3, ya por ahí lo saqué. Bravo, dale play, inténtalo. Tienes 500 verdes aguardando por ti por ahí. Ahora, lo que yo voy a hacer es simple. Esto es una aplicación, ni siquiera una aplicación, esto es un... Espérense ahí. Hay que conectar el generador, el panel de control del servidor web. Entonces, bueno, perfecto. Ya conseguimos una versión más adelantada de SHAM de lo que tienen ustedes, ¿verdad que sí? Los privilegios de estar de este lado. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar un nuevo valor y lo voy a introducir acá. Este valor me sirve, de hecho ya es materia caduca, esto no. Yo voy a agarrar este valor, 407, 428, 704, 331, 498, 735. Mismo valor. Empaqueta y envíe. Desempaquetado de vector, paquete recibido. Óyeme, pero espérame un momentito, que lo que me está mostrando tu amigo por aquí no tiene nada que ver con esto aquí. Esto es criptografía asíncrona, es precisamente el concepto por el que se ha venido luchando, por el que hemos venido trabajando pero tan duro para introducirlo en el mundo de la seguridad de datos. Lo que el valor representado de él aquí en este momento es diferente, nominalmente diferente, en términos de representación de dígitos, pero es el mismo valor que fue enviado por allá. Ahora, hay que estar claros en que con el nacimiento de todas estas tecnologías maravillosas para aplicaciones web, React, Angular, todo, principalmente el React que se las trae, chavales, les digo, es maravilloso porque el hombrecito ha logrado generar aplicaciones web reactivas, asíncronas, no se necesita actualizar la página para alterar el estado de un componente y de su vista, del resultado de ese componente como vista. Y entonces, como vista en la pantalla. Entonces, con todo esto, con todas estas maravillosas tecnologías que están poniendo literalmente a dar a luz,
a ir a una sala de parto a los especialistas del área de desarrollo web, porque cada día tienen que aprender React, Angular, Vue, Node.js, entre otras. Pero no, es que para front-end solamente con reactividad, porque ya ahora la cuestión de React no, porque son aplicaciones web reactivas, un nuevo concepto introducido. Entonces hay que utilizar ya Angular, otra cosa. Pero si el asunto es que quiere usar JavaScript, porque lo que está por detrás de toda esta tecnología, y ustedes lo saben, es JavaScript. Entonces si lo quiere usar entonces para backend, entonces agárrate un Node.js de la vida, oye. Y ahora, tanto framework y tanta cosa, y los sistemas son hackeados igualitos. En cuanto sean web, siempre le dejan al mundo la posibilidad de ser vulnerado. Entonces, yo tengo que estar ya con la previsión de que el cyber ocioso, el cyber atacante, el cyber terrorista, del otro lado, ya tiene intervenido el sistema del usuario inocente, y de repente hasta puede conseguir actualizar por detrás para que en el front-end, que está bien bonito con React, no parezca como que sucedió alguna cosa. O él simplemente consigue enviar una señal al componente que está allá en backend desde el navegador del usuario, porque ya lo consiguió, y ahí vete para el valle y echa una lloradita ya, porque si no estás trabajando con un criptografado fuerte, lo que te toca es perder. Es muy lamentable esto, de verdad. Yo ya he visto casos que digo, eterno Padre nuestro, celestial Señor, ¿qué hemos hecho para tener que convivir con esta generación de cuervos? Entonces yo tengo que estar preparado, porque si el hombre tiene React por allá, de repente el ciberatacante consigue actualizar el front del amigo o la amiga sin que ese usuario o usuaria lo perciba. Entonces él va a conseguir ver por detrás el resultado de la actualización, pero lo que va a suceder en el momento en el que él consiga hacer eso, porque créanme, no me hagan demostrárselo, se consigue hacer eso aún utilizando React. Cuando él actualice, se va a generar un dato completamente distinto a lo que originalmente llegó allá al destino, y ahí entonces se introduce la naturaleza asíncrona. Esto no tiene nada que ver con ningún valor que esté dentro del rango de posibilidades del vector de encriptación allá en el origen. Vamos a tener un taller ahora. El ciclo de preguntas y respuestas queda abierto y yo les agradezco el tiempo. Lamento mucho el inconveniente con la cuestión de las cámaras atrás de mi espalda. Yo tenía que hacer esta presentación fuera de línea para comprobar funcionalidad, entre otras cosas. Entonces, vamos a pedirle a Álvaro que por favor nos encienda la luz. Vamos a ir apagando el proyector y quedo abierto a su